Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramírez, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: el pecado es cosa seria. Y para eso vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, en la versión Nueva Traducción Viviente. Usted tal vez puede acompañarme en la lectura según la versión que tenga, o si puede tener acceso a diferentes versiones. Primera de Juan 5, 17 dice: todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Y también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: cualquier tipo de injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte eterna. Siempre tendemos como seres humanos a quitarle importancia, a minimizar lo que tiene que ver con el pecado. Cuando hablamos de pecado, para que esta palabra no ofenda a las personas, tendemos a reemplazar la palabra por otras palabras que son menos ofensivas, que puede ser una equivocación, me equivoqué, podemos llamarle al pecado, podemos llamarle al pecado que es un simple error, podemos utilizar diferentes palabras. Sin embargo, acá lo importante es lo que la Biblia enseña sobre el pecado. Y en primer lugar, debemos entender que todas las malas acciones son pecado, que todas las injusticias son pecado. Ahora, cuando hablamos de determinar cuáles son las malas acciones, cuáles son las injusticias, la medida para determinar esto lo encontramos en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios. Allí encontramos la medida para definir lo que son las malas acciones, lo que son los tipos de injusticia que son pecado. Por tanto, podemos sacar en primer lugar una primera conclusión de que el pecado ha invadido a toda la sociedad. El pecado y sus efectos están presentes a cada hora, a cada minuto, a cada segundo en este mundo en el cual vivimos. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué el pecado está influenciándonos siempre? ¿Por qué siempre está asediándonos el pecado? ¿Por qué el pecado es como un peso que llevamos encima? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado llegó a invadir a cada ser humano porque un hombre le dio lugar. Y cuando hablamos de ese hombre, tenemos que hablar de Adán.
tenemos que observar el primer libro de la Escritura, que es el libro de Génesis, y llegar a la conclusión que la mujer no pudo soportar la tentación, se encontró en un momento de debilidad ante lo que la serpiente le proponía, comió del fruto que no debía comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la palabra de Dios que también le dio a su marido, Adán, él aceptó comer, y allí el pecado entró en el ser humano. Y como la orden de Dios para el hombre había sido de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla, como dice el libro de Génesis, gobernar la tierra, es así que debido a que el hombre se siguió multiplicando, el hombre y la mujer se unieron y ambos dieron como fruto hijos y a su vez se formaron nuevos matrimonios, nuevas familias y así se fue poblando la tierra, es que el pecado fue pasando a todos los hombres por cuanto todos siguieron pecando. Todos siguieron pecando como habían pecado Eva y Adán. Dios determinó que todo ser viviente debía morir. Después de que ya Dios se había cansado de contender con el hombre, Dios redujo la edad del hombre, el límite de edad, a 120 años, como dice en el capítulo 6 de Génesis, y determinó que todo ser humano, todo ser viviente iba a morir. Y solamente Noé y su familia, que habían hallado gracia delante de Dios, iban a entrar al arca que el mismo Moisés iba a construir. Y también allí, como conocemos, iba a haber lugar para animales de diferentes especies, para que después del diluvio, después de que murieran todos los seres vivientes que no entraran al arca, iba a nacer después de eso una nueva sociedad. Sin embargo, allí eso no detuvo que el pecado se siguiera propagando, ya que el mismo Noé, inmediatamente después de que pasó todo, de que volvió a habitar con normalidad en la tierra, él mismo dio lugar a conductas pecaminosas, él mismo se emborrachó y así el hombre siguió pecando y se siguió corrompiendo. Por tanto, debemos saber que el hombre es el conducto del pecado. Satanás es aquel que instigó a pecar a Eva y a Adán, pero el hombre es el conducto del pecado. El hombre lleva sobre sí la inclinación para hacer lo malo. Y es así que también podemos leer en Santiago capítulo 2, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Si tomamos como ejemplo los 10 mandamientos y vemos que los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios y la adoración a Él mismo, y que los otros 6 están relacionados ya con mi prójimo, tenemos que decir, por ejemplo, que si nosotros no adoramos a Dios en primer lugar, cometemos pecado de idolatría. Y si cometemos pecado de idolatría, nos arrodillaremos, nos inclinaremos ante otros dioses. Entonces, ese
pecado llevará a cometer otros pecados. O por ejemplo, si hemos codiciado la mujer del prójimo, eso dará lugar a otro pecado, como es el adulterio también, y asimismo podrá dar lugar a otros pecados como la fornicación y todo lo que conocemos, todo lo que conlleva eso. Entonces, por eso dice que el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Los mandamientos de Dios están conectados, están vinculados el uno con el otro. Por eso es que Jesús pudo eh, resumir lo que eran los dos grandes mandamientos. El primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume, dijo Jesús, la ley y los profetas. Por tanto, existe una conexión entre todos los mandamientos de Dios. Están entrelazados. Y si damos lugar a un pecado, indefectiblemente, inevitablemente vamos a terminar dando lugar a otros pecados también. Es por eso que la carta de Santiago detalla esto. Y David sabía de esto. El Salmo 51:3 en la Biblia de las Américas dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, como el pecado es cosa seria, como el título así lo decía, es que David podía decir que el pecado de él estaba siempre delante suyo. Él se había arrepentido, él había pedido perdón a Dios. Sin embargo, él no había perdido la memoria. Y en su memoria estaba allí el pecado. Y estaba allí eso que en algún momento lo atormentaba en sobremanera. Porque debemos saber también, en segundo lugar, que el pecado deja marcas en nuestra vida. El pecado no pasa como si nada por nosotros. El pecado deja daños en nuestra vida. Nos puede dañar espiritualmente, puede dañar nuestra alma, donde está, puede dañar nuestro conocimiento, pensamientos, emociones, voluntad, y también hasta puede dañar nuestro físico. El mismo salmista expresaba sobre un dolor que él experimentaba en sus huesos. También la carta de Santiago nos habla de la unción de aceite y nos dice que si la persona que pide ser ungida con aceite, dice que puede recibir sanidad y que también sus pecados pueden ser perdonados. Nos da a entender que también el pecado puede dejar daños físicos en nuestra vida. Entonces el pecado no es algo liviano en nuestra vida. Ahora tenemos que saber también que existen tipos de pecado y vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, existen pecados de ignorancia. Lucas capítulo 23, versículo 34 en la Biblia de las Américas dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús pidió perdón porque aquellos que lo estaban crucificando
No sabían, ignoraban lo que estaban haciendo. Lo podemos ver en la ignorancia de Pilato sobre lo que estaba sucediendo. Pilato estaba dispuesto a soltar a Jesús, a dejarlo libre, pero había una fuerte presión de los religiosos, del pueblo, y finalmente él se lava las manos allí, deja la decisión en el pueblo, sueltan a Barrabás y crucifican a Jesús. Había en ellos una ignorancia, en los romanos, en todos los que estaban allá, los mismos judíos no lo reconocían como Mesías. Entonces existía ignorancia, pero la ignorancia, que es la ausencia de conocimiento, no deja de ser pecado, porque el no conocer a Jesús, el no saber de Jesús, es pecado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 13 en la Biblia de las Américas, palabras de Pablo, dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Qué lo había llevado a Pablo a tener ignorancia? La incredulidad, el no creer en Jesucristo, el no creer en Jesús, el no seguir a Jesús, el no creer en su muerte y en su resurrección, lo que trae a nuestra vida es ignorancia. La incredulidad en nuestra vida trae ignorancia, trae ausencia de conocimiento, trae también un conocimiento equivocado. Algunos se excusan diciendo que ignoran ciertas cosas y como las ignoran, Dios pasará por alto esa ignorancia. Pero la misma Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Él manda a todos los hombres que se arrepientan, a los que ignoran y a los que conocen de una manera equivocada a Jesús, a los que conocen y se resisten a obedecer, a aquellos que dicen ser ateos, a todos y niegan la existencia de Dios, por supuesto, manda a todos que se arrepientan. Y dentro de ese arrepentimiento están los hombres que viven en ignorancia, hombres y mujeres que ignoran al Señor Jesucristo, ignoran, hay ausencia del conocimiento de Dios, se niegan a conocer a Dios, como en Pablo sucedía. En él había un conocimiento, pero ese conocimiento era totalmente equivocado. Había una mala interpretación de las Escrituras. Y como él no creía en Jesucristo, estaba ya preso de una ignorancia. Estaba preso allí de todo falso conocimiento. Estaba preso Pablo espiritualmente, pero Cristo lo sacó de la ignorancia cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que hablar de pecados ocultos y de debilidad. Salmos 19:12 dice en la versión Reina Valera 1960, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Acá habla de los pecados que están ocultos, de aquellos pecados que no confesamos, que existen en nuestra vida y que no los sacamos a la luz, que nos da vergüenza sacarlos. Por ejemplo, el mismo rey David decía: líbrame de homicidios, oh Dios. Él había cometido un pecado, que era el pecado de adulterio. Y él quiso tapar ese pecado con otro pecado, con una maquinación para que Urías Eteo, el hombre, el esposo de Betsabé, con la cual David había adulterado, muriera en el frente de batalla. Entonces él iba ocultando pecado tras pecado. Y debemos pedirle al Señor que nos libre de esos pecados ocultos, de ocultar los pecados. A veces ocultamos los pecados, los ocultamos de los hombres, mantenemos nuestra imagen, pero Dios nos manda a confesar, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Y Mateo 26:41, en Reina Valera 1960, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra de Dios nos habla que también existen pecados que son fruto de la debilidad existente en la carne. Hay personas que poseen el deseo, el anhelo allí, muchos, y no se dan cuenta de mentir. Son personas mentirosas, personas que mienten. ¿Por qué causa mienten esas personas? Porque no quieren perder su reputación, no quieren perder su imagen ante los demás, no quieren quedar mal con nadie. Entonces terminan siendo presos de la mentira, caen en la mentira y también minimizan la mentira. Algunos hablan de mentiras piadosas. Sin embargo, esos pecados deben ser confesados también. Esos pecados que son producto de la debilidad, de esa debilidad de querer agradar a todos, nos llevan a realmente obstruir nuestra relación con Dios, dificultan nuestra relación con el Señor, la destruyen. También existen otros pecados de debilidad. Cuando Pedro en una de sus cartas les habla a los cónyuges, les habla sobre la unión que deben mantener los unos con los otros, de someterse los unos a los otros, de ayudarse, de la unión que debe haber en el matrimonio, le habla a los varones de no ser ásperos con las mujeres, que deben considerarla como un vaso frágil, como coherederas de la gracia de Dios. Y finaliza diciendo: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Las oraciones de un hombre pueden ser estorbadas si en el temperamento de ese hombre hay aspereza, es débil en eso. Hay hombres que son ásperos, que tienen debilidad en eso, que son temperamentales con su carácter
y por medio de su carácter ofenden, llegan a tratar mal a su esposa, a su cónyuge, tal vez no la llegan a golpear, pero sí la tratan mal, la tratan con términos inadecuados. Esa debilidad que está en el temperamento lleva a que las oraciones de ese hombre tengan estorbo, que no sean oraciones genuinas, son oraciones que el Señor no mira con buenos ojos. Por eso debemos tener cuidado con los pecados ocultos y de debilidad. En tercer lugar, existen los pecados por descuido. Y cuando hablamos de pecados por descuido, leemos en Salmos, capítulo 39, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Allí, en esos pecados por descuido, hay algo que solemos descuidar y es nuestras palabras. No medimos nuestras palabras, pecamos con nuestras palabras. En las muchas palabras está el pecado y descuidamos nuestros dichos, descuidamos lo que nosotros estamos transmitiendo, comenzamos a hablar de más y terminamos no siendo de edificación para otros creyentes, y no solamente para otros creyentes, sino también para aquellos que no son salvos, para aquellos que viven sin Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que si un hombre sabe refrenar su lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y Hebreos 2.1 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Y ese texto de Hebreos también habla de deslizarse, del descuido. Cuando nosotros dejamos de prestar atención, dejamos de practicar las verdades que hemos oído, como es la oración, las enseñanzas sobre la oración, sobre la importancia del estudio de la Biblia, del ayuno, de las vigilias, empezamos a descuidar eso, podemos deslizarnos de la fe, podemos desviarnos totalmente de la fe. Y si nos deslizamos, nos caemos. Así que debemos prestar siempre mucha atención. No se trata solamente de ir a un culto y de resistir la predicación, de resistir al predicador, sino que se trata de prestar atención a las verdades que hemos oído, para que no nos deslicemos. Esos son los pecados de descuido, cuando sin darnos cuenta prácticamente terminamos pecando. En cuarto lugar, pecados de soberbia. Salmos 19:13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia es pecado y debemos cuidarnos de ella, porque no la percibimos. Es un pecado del espíritu, es difícil percibir la soberbia. Pero cuando nos sometemos al Señor, cuando somos sumisos al Señor, allí muere toda soberbia. Y no debemos dejar en ningún momento que la soberbia se enseñoree de nosotros.
Segunda de Pedro 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes, hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Hoy en día, y ya hace muchos años, en las iglesias cristianas evangélicas, se suele desafiar al diablo, se suele desafiar a los demonios, se suele decirles a los demonios y al diablo que ya no tienen ni arte ni parte. O a veces oran de esta manera: a ti te digo, Satanás, dándose por no entendiendo que están orando a Satanás y no a Dios. Mientras los ángeles de Dios no se atreven a emitir palabra alguna contra estas autoridades que, aunque caídas, están en el mundo espiritual y las desafían. Sin embargo, los ángeles de Dios solamente reprenden a Satanás y a sus demonios. Y eso sucede porque hay orgullo, porque hay personas arrogantes. Cuando hay personas que dicen que le van a arrebatar al diablo esto, aquello, esas personas son personas orgullosas y arrogantes, ya que el vencedor es Jesucristo. Él venció al diablo, Él lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. Por tanto, hoy vemos 4 tipos de pecados. Ahora usted se preguntará qué debemos hacer ante esta situación, ante estos pecados. Primera de Juan 1:9 dice en la Nueva Traducción Viviente: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión del pecado y abandono del mismo es el que nos lleva a seguir la senda que Jesús nos ha marcado. La confesión del pecado nos lleva a que nuestros pecados sean perdonados y seamos limpiados de toda maldad. Primera de Juan 2, del versículo 1 y 2, en la palabra de Dios para todos, dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Él es la propiciación por los pecados de aquellos que ya son creyentes, como también por los pecados de aquellos que no son salvos, por los pecados de todo ser humano. No existe pecado por el cual Cristo no haya muerto. Por lo tanto, tenemos propiciación para esos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser perdonados, pueden ser quitados de nuestra vida verdaderamente. Y también leemos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31 al 32, en la palabra de Dios para todos, dice: si nos examináramos bien, no seríamos condenados, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Examinarse bien tiene que ver con vivir una vida disciplinada.
Después que hemos confesado el pecado, debemos comenzar a vivir una vida ordenada, una vida de autodisciplina, una vida donde nos comprometemos a tener una relación con Dios, a orar todos los días, a leer las escrituras todos los días. Nos comprometemos con Él, a obedecerle a Él, al Señor. Por eso el remedio para el pecado, el remedio para este gran problema, el más importante de los problemas del ser humano, es la confesión del pecado y la autodisciplina. Entonces, el Señor nos llama a confesar el pecado y abandonarlo, pero no todo queda allí, sino que después debemos seguir viviendo una vida diferente, una vida autodisciplinada, una vida donde Cristo es el Señor de nuestras vidas. Es por eso que hoy tú eres llamado a acercarte a Jesús, a orar de la siguiente manera: Señor Jesús, hoy en este momento me acerco a ti, reconociendo que soy pecador, Señor, reconociendo que necesito tu perdón y reconociendo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para poder darme ese perdón. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor, de haberte dado la espalda y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús me comprometo a vivir una vida en santidad, una vida donde te seguiré y te obedeceré, Señor amado, en primer lugar sobre todas las cosas a ti, Dios mío. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has orado conmigo, eres bienvenido de comunicarte haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, dejarnos tus datos y nos comunicaremos contigo. Y si tú eres creyente, debes saber que si te has sentido identificado con estos pecados, debe haber confesión y autodisciplina. Es el único remedio, el único camino a seguir, porque es lo que Jesús nos enseñó y Él es el camino, la verdad y la vida. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor. Me despido de todos aquellos que oraron y también de todos aquellos que escucharon esta reflexión. Y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad, en un próximo martes, a través de el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Que el Señor los bendiga.